Tenemos la tecnología, la dedicación, la técnica y la precisión para entregar producto de excelente calidad. Estamos listos para afrontar los retos del mundo actual con pasión y entrega. Apoyemos lo bien hecho en México. Ok, bueno, este es un pequeño video nada más de lo que sea parte introductoria. Como vieron, yo estoy laborando actualmente en una empresa capital canadiense que se llama Integrity Tool and Mold y es un poquito de donde tengo ahorita algo de la información que vamos a presentar. Compartir. Share screen. Share. Ok, nada más una pregunta. ¿Se alcanza a ver la presentación? Sí, se ve bastante bien. Perfecto, gracias. Ok, bueno, muy buenas noches. Entonces, una vez más, empezamos con esta plática con respecto a cómo se fabrica un molde de inyección de plásticos. En este caso es una presentación especialmente para ustedes, amigos, y con todo respeto, con todo cariño, con toda dedicación y amistad, se los presento a ustedes. Primero que todo, como decía el ingeniero Manuel, muchas veces lo que nosotros nos enfocamos es en ver la pieza plástica, pero ¿qué hay detrás de la pieza plástica? Este es a grandes rasgos lo que sería la estructura de un molde. En este caso, obviamente, mucha de la presentación está en inglés, puesto que algunos de los componentes ya los conocemos como un nombre coloquial en inglés, y muchas veces no estamos tan enfocados a decir, por ejemplo, core plate. Muchas veces le decimos la placa del core, ¿no? O el corazón, pues. Pero muchas veces ya ocupamos muchos términos bilingües. Todo lo que sea el core, que está en nuestro lado derecho, pues son componentes de corazón. Las platinas de clampeo superior, parte de inyección, los tornillos que son para sujetar el anillo centrador, perdón, tornillos. Lo que sea el sprue, eso sí realmente es algo que todo el mundo conocemos en inglés. Insertos de calidad. Y bueno, todo esto es lo que nos está formando un molde de inyección. No es realmente a lo mejor lo que vemos, ¿no? Un cuadro sólido, sino que adentro tiene las entrañas, que son todo lo que son las placas botadoras, pernos botadores, y bueno, son una gran cantidad de componentes que además nosotros muchas veces no vemos si es que nos estamos enfocando directamente en lo que sea la parte de inyección de plástico. En la presentación pueden ver en la parte de abajo el sitio web de la fábrica de Integrity y también pueden ver el video si les llamó la atención, pueden encontrarlo en este link. Mi correo electrónico también está en la parte de abajo por si tienen alguna duda, algún comentario, con toda confianza pueden escribirme. Continúo. Cuando vamos nosotros a hacer un molde, una de las cosas más importantes que nosotros como fabricantes preguntamos es las especificaciones de las inyectoras. Y a lo mejor me van a preguntar, bueno, ¿y para qué quiero saber cuál es mi inyectora? Es bien fácil. A lo mejor en este caso estoy poniendo inventada así una Milacron 1999 MH400, tuviera estas informaciones, pero vamos a suponer que esto es lo que me da mi cliente. En este caso lo primero que uno necesita saber es el tonelaje. ¿Por qué? Porque en el tonelaje va a ver si el área proyectada y el cálculo de cómo vamos a sacar las piezas puede caber en esta máquina o necesitamos un tonelaje mayor o está excedido. El tamaño de disparo también es bien importante, normalmente viene en onzas, hay que traducirlo a gramos o a las unidades que tengamos, libras, y esto es todo lo que sería el barril para la cantidad de plástico. Dependiendo del número de cavidades, el tamaño y el peso del material, podemos ver si son suficientes las 54 onzas, si están faltándonos, por ejemplo, si una pieza pesara 60 onzas, etcétera, pues aquí ya no nos sería suficiente, o si de plano pesara 4 onzas, que es menos del 10% de la capacidad del barril, también podemos degradar el material. Entonces también es bien importante el tamaño del barril. El voltaje, honestamente, no me interesa mucho. El tipo de control tampoco me interesa mucho, por eso me interesan. Sin embargo, estos dos últimos temas sí nos interesan mucho. Lo que sería el tamaño de la platina. ¿Por qué nos interesa el tamaño de la platina? Porque una vez que nosotros vayamos a poner el molde, si pongo un molde así de chico como estamos viendo, muy probablemente voy a tener toda la fuerza del clampeo y podemos
doblar la platina. Aunque es un acero bastante grande y bastante robusto, si le meto un molde muy chico, voy a acabar doblándolo al cabo de ciertos disparos. Y viceversa, si le pongo un molde demasiado grande, puede que en algún momento empiece a hacer que se venza la platina, sobre todo la móvil, y entonces dejemos de tener paralelismo entre ellas y tengamos broncas de flash o de rebaba en la parte de abajo. Y bueno, el último punto es el espaciamiento entre barras. ¿Para qué nos sirve? Bueno, la distancia entre barras es justamente para poder meter el molde. Si yo estoy colgando el molde literal con mi grúa y entro por la parte de arriba, el molde tiene que pasar el espacio. No sé si alcanzan a ver mi puntero del mouse. Tiene que pasar entre estas dos barras para estar centrado y poder caer. Hay ocasiones en las que lo metemos de lado y lo giramos. Bueno, no todos los moldes son del tamaño que estamos buscando, ¿no? Algo tan importante, ¿qué tipo de resina voy a ocupar? En este caso estoy poniendo como ejemplo un polipropileno y que, bueno, finalmente todas las hojas técnicas me van a estar diciendo los valores típicos, propiedades físicas, propiedades de pruebas, propiedades... Bueno, estos de almacenaje y hoja de seguridad realmente tampoco los ocupamos mucho, pero de aquí vienen muchas de las especificaciones de cómo voy a poder yo moldear o procesar el material. Es bien importante que ustedes consigan las hojas técnicas del material una vez que van a empezar a hacer un proyecto nuevo, un proceso, que escojan exactamente la resina, porque finalmente, si nosotros como fabricantes me dices que es el polipropileno que tienes en la pantalla, finalmente estás ocupando otro, un factor que es bien importante, que es el porcentaje de contracción, quizás no sea el mismo, y entonces vamos a tener piezas que no van a dar las dimensiones que tú estás buscando. Y bueno, también al principio de la plática hablábamos de todos los, vamos a decir, componentes periféricos. En este caso tenemos todos los conectores de agua, que pueden ser serie 300, 200, etcétera. Esto es un poquito ya más específico. Los conectores eléctricos, que normalmente muchos ocupamos la patente DME, que es algo muy práctico. El housing, el número de parte, lo que son los termopares, de cuántos pernos van a ser, las resistencias, diagramas de circuito. Todos estos son los componentes que nosotros vamos a estar teniendo alrededor de lo que sea el molde y que son cosas que normalmente nosotros y muchos otros talleres van comprando en paralelo junto cómo se va haciendo el molde. Cuando nosotros vamos a hacer un molde nuevo, normalmente vamos a pedir un formato como este, que también es aleatoriamente llenado. En este caso estamos hablando de una carcasa, que sería bueno, aquí no me están especificando cuántas calidades, pero bueno, obviamente me están decir cuántas calidades, qué tipo de acero, si es un acero P20 endurecido, si es un H13, si es un P20 sin un endurecido, lo que sería toda la base del acero, si es construido en inserto o si es sobre el mismo molde. Si le vamos a meter un sistema de colada caliente con valve gate secuencial, el tipo de hot runner de la colada caliente. En este caso, casi todos los fabricantes de moldes nos enfocamos a las especificaciones de quien va a inyectar. Sin embargo, cuando son algunos clientes nuevos y no tienen un estándar, nosotros recomendamos ciertas marcas. En el caso de Integrity, nosotros recomendamos HRS por servicio que tenemos y el seguimiento, etcétera, ¿no? Digo, finalmente están Hasco, está Inco, está Mall Masters. Hay una gran cantidad de marcas aquí en México disponibles que finalmente ustedes pueden escoger, incluyendo a Judo que tenemos aquí en Querétaro. El tipo de resina, bueno, aquí le cambié, este es un PBT con 15% de fibra. En este caso, como le estoy poniendo el PBT con fibra al 15%, es por eso que le puse un material endurecido, un P20 endurecido. Digo, es ejemplo, ¿no? Finalmente ustedes van a tener que verlo con su gente de diseño de piezas y de producción, entonces se hacen ciertas revisiones que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos puntos de inyección? ¿Qué tipo de gate de inyección vamos a meterle? Si es subterráneo, si es banana, en este caso es un edge, si fuera de abanico. Tipo de expulsión puede ser mecánica, puede ser hidráulica. ¿Ocupa small flow? Sí o no. Eso también es bien importante para que el llenado sea correcto. Endurecimiento del acero, textura.
Y bueno, aquí serían ya los generales, ¿no? Que realmente estos son un poquito más comerciales, que finalmente nos sirven para saber cuándo vamos a empezar la producción, cuándo estaría fabricándose el molde, etcétera. Esto es un poquito más de un estándar de un cliente X. En este caso, ellos tienen estándares diferentes. Si están hablando de ciertos tonelajes, ¿no? De 100 toneladas a 600 toneladas, de 1000 a 1600, de 300. Cómo pueden ir cambiando los tipos de conectores, ¿no? Si son entradas macho, entrada hembra, algunas marcas en particular. Esto realmente sería algo muy, muy de ustedes. Y bueno, a la derecha lo que tenemos es un poquito un bloque de un molde, en el cual ya estamos integrando incluso las líneas de refrigeración, que también vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando nosotros vamos a fabricar un molde, empezamos con un concepto de lo que es su pieza. Siempre les vamos a pedir de favor que nos regalen, digo, que nos compartan el modelo 3D de la pieza, y a partir de ahí vamos a empezar nosotros a generar todo alrededor, todo lo que es el molde. Para la generación de un molde, lo que nosotros necesitamos entonces es el tamaño, el tipo de resina, el tamaño de el tipo de contracción que vamos a ocupar. Y bueno, finalmente, con base a eso, nosotros vamos a empezar a ponerle todos los componentes a su alrededor. Obviamente necesitamos saber si lo necesitas de una cavidad, de dos cavidades, tres, bueno, normalmente son múltiplos de 12, es 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Por qué? Porque normalmente es más fácil el llenar las cavidades si están balanceadas, lo que sería la colada caliente. Así estoy escogiendo números primos, números impares, entonces es un poquito más complicado el tema del llenado. Para eso es cuando sí es muy, muy necesario el que se haga un estudio de mold flow. Aquí estamos viendo un timing muy general, porque realmente lo platiqué con el ingeniero Manuel, porque aunque nosotros vamos a enfocarnos un poquito más adelante en lo que es el timing del molde como tal, estas dos diapositivas que les voy a presentar ahorita nos hablan de que hay muchas actividades antes y actividades después de fabricar el molde. En este caso, mi cliente va a empezar a determinar el proveedor, nos va a mandar los modelos CAD, vamos a empezar a hacer las cotizaciones. Toda esta parte va mucho antes de que el molde sea todavía concepto. Muchas veces nos piden algunos prototipos que pueden ser incluso por impresión 3D o algún otro tipo de tema. Luego se hace un análisis de manufacturabilidad. Esto ya es cuando empezamos nosotros a entrar un poquito con los análisis de factibilidad y todo eso. La liberación de un diseño de molde. El diseño ya congelado. Aquí ya nosotros ya, desde la parte de manufacturabilidad, ya somos nosotros nominados. Se hace el diseño del molde, la compra del acero, la fabricación. Todo lo que vamos a enfocarnos ahorita es básicamente la fabricación del molde, pero no nada más termina ahí, porque una vez que se hace lo que sea la fabricación del molde, también se tienen que hacer algunos otros componentes secundarios, como por ejemplo los fixtures, o los gauges, algunos otros tipos de dispositivos que va a ocupar nuestro cliente. Entregan las primeras piezas para el tooling y seguimos. Se hace un dimensional. Finalmente, aunque nosotros hayamos terminado nuestro molde, se va a hacer un estudio dimensional de las piezas. Nos van a decir si son correctas o no. En caso de que fueran correctas, ya pasamos a la entrega de lo que es el PPAP. Me imagino que muchos de ustedes están en la industria automotriz y conocen que el PPAP es cuando nuestro cliente va a estar aprobando qué es el proceso de aprobación de piezas de producción, traducido del inglés al español. Luego hay algunas muestras que ocupan ellos para el styling o el cubing en las armadoras, que van armando prácticamente el carro y van viendo cómo va quedando. Una vez que ya tienen eso aprobado ellos, nos van a liberar el grano, la textura. Nosotros ponemos el grano, ya sea nosotros mismos o con alguno de nuestros proveedores. Se entrega el PPAP nuevamente con lo que sería el dimensional y ya con piezas con grano. Se entrega el molde, se hace una optimización para lo que sería grado 3, que esto es prácticamente liberación preproducción, liberación de las primeras piezas, un testing que entonces se les vuelve a hacer y bueno, ya se hace una liberación ya como build, mold, ingrain, lo que sería fabricación del molde con grano, algunas optimizaciones últimas que se llegan a hacer todavía y bueno, ya finalmente se hace todo lo que sería el PPAP por parte de nuestro cliente, lo ensamblan, algún checklist y el inicio de producción. Entonces realmente
muchas veces algunos de los términos de pago incluso vienen hasta el inicio de producción. Es por esto que les quise poner el timing totalmente desglosado en tantos pasos. Quizás alguno de ustedes habrá preguntado por qué te vas hasta el inicio de producción si el molde lo entregaste mucho más atrás. Bueno, eso es un poquito de la explicación de por qué este es un timing tan global y tan extenso. Obviamente aquí estamos viendo algunas de las fotos de una máquina CNC de 3 más 2 ejes. Estamos viendo aquí una imagen de una electroerosionadora y un brazo de medición, el cual podemos usar tanto el punto de medición como máquina de coordenadas o un escaneo con el láser para verificar ciertas superficies. Y bueno, ahora sí entramos un poquito más en materia. En este caso lo que estamos viendo en esta timing es todo lo que sea la manufactura del molde como tal. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Lo primero que nosotros decimos es la parte de ingeniería del OK to Tool Data. En este momento es cuando ya congela nuestro cliente el diseño. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros recibimos un diseño y en lo que es la primera cotización, cambia para la segunda cotización, vuelve a cambiar para la tercera. A veces que me dan orden de compra y todavía no me han congelado el diseño. Entonces, normalmente nuestros timings, en este caso puse un ejemplo de 16 semanas, bueno, es totalmente variable según el tipo de molde. Pueden haber moldes que fabriquemos en 10 semanas o que fabriquemos en 24, dependiendo de la complejidad y no necesariamente del tamaño del molde. Entonces, bueno, en Integrity lo que nosotros arrancamos nuestro timing, aunque tenga orden de compra un par de semanas o un mes antes, cuando a mí me congelan los datos es cuando empezamos el banderazo de salida y aquí vamos a empezar a hacer todo lo que sería el análisis de contracción, el shrinkage. Esto nos puede llevar un par de semanas, pero hay muchas actividades que empezamos a trabajar en paralelo. Por ejemplo, empezamos a meter el CAD de la pieza en lo que le llamamos el blockout, lo que sería el modelo tridimensional y empezar a sacar el diseño conceptual, saber de qué tamaño más o menos va a quedar los bloques de acero. Y bueno, generalmente nosotros recomendamos hacer un Morphflow y lo recomendamos con nosotros. Pueden ustedes hacerlo con algún otro proveedor, con el fabricante de la colada caliente, con quien ustedes gusten. Sin embargo, siempre que manden a hacer un molde, yo les recomiendo que lo hagan con el fabricante de molde, porque muchas veces algunos otros fabricantes se quieren deslindar de la responsabilidad diciendo, no es mi mold flow, no soy responsable, son tus datos. Entonces, sí les recomiendo mucho que si el fabricante de moldes les dé la opción de hacer el mold flow con ellos mismos, vayan y le tomen la palabra y lo hagan. Es un poco más caro quizás, pero finalmente van a garantizar que su pieza quede como ustedes la están buscando, que se moldee en el tiempo ciclo incluso, porque muchas veces lo que el cliente pide es saber cuál es el tiempo ciclo de inyección y pues podemos adivinar, o sea, la verdad todo el mundo tenemos mucha experiencia y con base al tamaño de la pieza podemos estimar, bueno, es que esta pieza debe correr, no sé, entre 30 y 35 segundos, entre 40 y 45. Todo el mundo en este foro me imagino que tenemos cierta habilidad y cierta experiencia y podríamos, ahora sí que como decimos en México, a ojo de buen cubero, estimar un tiempo ciclo. Sin embargo, digo, el Morphflow va a ser un cálculo más cercano y nos va a dar datos más reales, ¿no? Continuamos con la parte de ordenar acero. En este caso, algo de lo que es bien importante, que si escogen un proveedor de fabricación de moldes, tenga este tipo de hitos con firmas como nosotros. Nosotros, para poder comprar el acero, les vamos a preguntar, vamos a hacer una junta con ustedes, les vamos a mostrar el Morphflow, vamos a preguntarles, ¿estás de acuerdo con este tiempo ciclo? ¿Estás de acuerdo con cómo va a llenar la pieza? Etcétera. Sí, entonces hacemos una revisión con la firma del formato de ordenar acero. En este momento ya vamos a comprar el acero. Aquí está entre el ordenarlo y la entrega. Sacamos un modelo preliminar del molde, unos archivos de desbaste. En este momento ya empezamos a ordenar la colada caliente. Lo ordenamos y también tiene su tiempo de entrega y el diseño final va a irse congelando más o menos, en este caso, en la semana 6. Entonces, ya que tenemos el diseño congelado, está empezando a llegar el acero y empezamos con lo que sería el roughing o el desbaste burdo, tanto de cavidad como de corazón. Y aquí incluimos el stress relief, el librado de esfuerzos.
pasamos a las partes de semi-finish, que es un acabado más fino, y finalmente vamos a pasar a las partes de finish. Aquí vamos viendo cómo van escalonadas las actividades, y en paralelo empezamos a manufacturar componentes, todo lo que sean los sliders, los lifters, bueno, en español, lo que sean las correderas, los pernos de botado, no sé, no recuerdo, me fue el término de lifters en español, pero bueno, entendemos, ¿no? Que son los pernos que nos ayudan a botar la pieza. Si requerimos hacer EDM de cavidad y corazón, también vienen por aquí. Lo que serían las placas frontal y trasera, las placas de botado. Todos estos realmente no tienen que ir con respecto a lo que serían los bloques principales de cavidad y corazón, por eso los ponemos también en paralelo. Lo que serían las líneas de agua para cavidad y para corazón, y para el corazón las líneas de expulsión. Y finalmente vendría lo que sería una medición de control de calidad. Una vez que tenemos, ahora sí que literal, todos los fierros aparte, empezamos a hacer todo lo que sería el ensamble de la expulsión, lo que sería el instalar las aguas de core y cavity, algún tipo de maquinado o ajuste manual de cavidad de corazón, el espoteo, que sería prácticamente checar la línea de partición, que aquí también se prácticamente al final, y el ensamble final. Aquí llegamos a los primeros disparos sin textura, sin grano. Como vimos en el otro timing, después de que entreguemos nosotros estos primeros disparos, se van a llevar con mi cliente, puede ser el Tier 1, Tier 2, finalmente les van a llevar hasta lo que serán los OEMs, y el Vista para la gente de Nissan, o se me olvidó también el nombre de la persona del FCA. Hay diferentes nombres que les ponen los OEMs, los fabricantes de autopartes, a sus aprobadores. Entonces ya nos aprueban, nos van a decir la textura va a ir al 100% en la parte de arriba, va a ir al 50% en los laterales, 75% en los ángulos a 45 grados, típicamente. Y bueno, finalmente ya van a tomar piezas, las van a marcar con plumón, y nuestros proveedores van a aplicar la textura con base a lo que nos dice nuestro cliente. Bueno, aquí estoy mostrándoles unas imágenes de lo que la mayor parte de la gente no sabe de un molde. Realmente es muy padre verlo sacar piezas, es muy padre tener producción, y es muy padre poder a lo mejor sacar desde el diseño, del proceso y todo eso. Pero bueno, esto es algo de lo que nosotros podemos ver en esta pieza, cómo estaremos llenando la pieza con base a los 7 puntos de inyección, cómo estaría llegando. Es secuencial, obviamente, empieza el punto central, luego los 2 puntos laterales, luego los 2 puntos intermedios, y al final empiezan a llenar los últimos puntos. Aquí estamos hablando de un tiempo de llenado de 6.78 segundos. Aquí luego estamos hablando de lo que sería el proceso de congelación de la pieza, ¿no? De que deje de estar líquida a que se convierta en sólida. Aquí estamos hablando también más o menos de un segundo más. Y esto es las líneas de agua, las líneas de refrigeración. Es un ejemplo X, las líneas pueden ser de la forma que cada quien guste. En este caso, lo que nosotros vemos con el Morphflow, y es por eso la diapositiva, es que tenemos las líneas azules, que es donde está entrando el agua, y cómo se va calentando poco a poco, y la parte roja es donde ya está saliendo el agua ya más caliente. Igual, aquí estamos viendo que la parte última que se está enfriando es al centro. Eso finalmente lo vamos a ver con cliente, y en otras de las presentaciones del Morphflow vamos a ver cómo se tuerce la pieza. Bueno, el warpage, ¿no? Cuando se congela la pieza, normalmente tienden a ondularse un poco, y lo que todo el mundo quiere es que la pieza quede plana perfectamente. Entonces, eso es algo de lo que nos toca un poquito, voy a decir, jugar entre los Morphflows, ¿no? Cambiar las líneas de agua, a lo mejor en este caso, en lugar de que estén saliendo en esta parte, que sean otras líneas de entrada, y a lo mejor sacarlas del otro lado, etcétera. Digo, realmente son todas las opciones que el mismo diseñador pueda definir, ¿no? Siguiente. Y bueno, básicamente me fui, creo que un poquito rápido. Estoy dejándoles bastante tiempo para abrir el foro a preguntas, y puedo igual seguir compartiendo la presentación mientras ustedes hacen preguntas. Bueno, de hecho veo que ya hay algunos temas. Inge Manuel, no sé.
Gracias. Moderador, por favor. Sí, igual, pues gracias, Inge Eduardo. Igual a los compañeros por ahí les mandé unos links para que se unan a los grupos, nos apoyen a compartir toda la información. Esto es para ustedes y vamos a seguir dando más webinares o pláticas así de este tipo. La próxima semana no vamos a tener plática gratis porque tenemos el curso de inyección. Por ahí les hacemos llegar la invitación también del curso de inyección de plásticos con moldeo científico. Pero tenemos dos pláticas bien interesantes. Después vamos a tener una plática con nuestros amigos de Albis, que son resinas. Nos van a hablar sobre compuestos de fibra de carbono, lo nuevecito que está ahorita entrando en México para hacer piezas automotrices. Y esa misma semana vamos a tener una plática con unos amigos de Argentina que se dedican también a fabricación de moldes. Vamos a conocer un poquito su técnica de ellos. Digo, es válido tener diferentes puntos de vista. Y la idea es esto, ¿no? Es seguir aprendiendo un poquito entre todos, ¿no? Igual vamos a leer las preguntas, si tienen preguntas por ahí. Si tienen preguntas por ahí, si me ayudan a... Ya abrí ¿cómo se llama? ¿El chat? Ah, ok. Estoy viendo que la primera pregunta que veo es de Daniel Ramírez. Así es. ¿Cuáles son los principales softwares para modelar un molde y pasarlo a CNC? Excelente pregunta, gracias. Los softwares que se ocupan mucho, por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos gente que vende Cimatron o el Cimatec, es la marca. Hay gente que ocupa el NX, hay gente que ocupa SolidWorks, hay gente que ocupa básicamente son los tres más socorridos. De repente hay quien ocupa CATIA, que es un poquito más caro, y realmente es más bien para hacer piezas que para hacer moldes. Y Unigraphics también lo llegan a ocupar, pero la verdad es de que son más amigables los tres softwares que yo comenté. El NX, el Cimatron y el... Ay, se me acaba de ir otro ese nombre. Katia, no. Yeah. Algunos proveedores también utilizan, o fabricantes de moldes, Inventor. El Inventor, tienes razón. Inventor, ¿no? Pues, es igual, el principio es lo mismo, ¿no? Cuando uno diseña un molde, pues debes de conocer los principios o las técnicas para hacerlo, ¿no? Ya el software es nada más plasmar toda la información o el conocimiento que tienes tú del diseño del molde. SolidWorks también, Inge. SolidWorks, exacto. De hecho, aprovechando, el 7 de septiembre iniciamos un curso de diseño de moldes con SolidWorks. Igual por ahí, si quieren contemplarlo, pues les mandamos la información. No tenía pensado en el gol, pero bien, Inge. Ahí está. Ok. Aquí el ingeniero. La siguiente pregunta dice, de Pesin A. Eduardo Pesina dice, ¿cómo es que define el diámetro de las líneas de enfriamiento en las cavidades y qué pasa si se cambia el tamaño de los conectores? Muy buena pregunta. También. Normalmente lo que nosotros vamos a preguntarles es justamente su estándar de molde. ¿Por qué? Porque su estándar de molde me va a decir, si ustedes compran los conectores, en este caso yo puse en la presentación la serie 300, hay serie 100, 200, 500, 400, hay muchas series y que son incluso de diferentes diámetros. Como eso es algo de lo que ustedes van a estar comprando en sus plantas, si yo digo, ¿sabes qué? Pues mi estándar es la 400 y todo el mundo tiene 200, pues entonces los voy a meter un problema de que no van a tener refacciones. Entonces yo, como fabricante de moldes, me voy a enfocar en tu número de serie o tu diámetro de las líneas y voy a meterle tantas líneas como sea necesario. Obviamente nosotros buscaremos meterle el menor número de líneas para que sea un molde más económico, que no nos lleve tanto tiempo de fabricación. Y así que es un más o menos. Le voy a poner las... el mínimo que yo busco es entre tiempo y maquinado. Y el máximo que tú vas a buscar es que enfríe correctamente. En el mold flow vamos a ver si por ejemplo, si tu molde, tus conectores son de media pulgada, vamos a ver cuántas líneas de media pulgada yo necesito meterle. Si tus líneas de refrigeración fueran de 3/4, obviamente refrigera mucho mejor y podremos meterle las otras líneas.
Si de repente alguien te manda un molde con, por ejemplo, los conectores de media y los tuyos son de 3/4, pues obviamente tú vas a estar con toda la presión, toda la galleta del agua y finalmente no vas a refrigerar como quieras. Y caso inverso, si fueran también de media pulgada y tus líneas son de 1/4, digo, estoy exagerando, estoy inventando, tampoco vas a tener una refrigeración correcta. Entonces sí es importante que el estándar que ustedes tengan sea el que les pasen al fabricante de moldes para que nosotros podamos hacerlo eh, 100% a la medida, ¿no? Igual, complementando un poquito, recuerden que cuando uno está diseñando el molde, cuando se tiene que tener la concepción de todo, ¿no? Porque si nosotros empezamos a diseñar primero la parte de los botadores y no contemplamos la refrigeración, luego ya no tenemos el espacio en donde colocar las líneas de refrigeración. Entonces, es un conjunto, ¿no? Cuando empezamos a diseñar el, el molde, tenemos que empezar a revisar cómo lo vamos a botar, qué tipo de expulsores, si vamos a tener lifter o placa flotante, botadores planos o esféricos, ver cómo va a pasar las líneas de refrigeración. Luego no es posible poner tantas líneas de refrigeración porque tenemos muchos botadores, ¿no? Entonces ahí tenemos que poner a lo mejor líneas de refrigeración con un diámetro mayor para tratar de disipar el calor posible. Y siempre tenemos que estar cuidando que tengamos un flujo turbulento, ¿no? Con los reinos. Definitivo. De hecho, una de las experiencias que hemos tenido nosotros en la fábrica es que de repente por la geometría de ciertas piezas necesitamos poner un perno de botado donde debería pasar una línea principal de agua. Entonces, pues es parte del trabajo de la chamba del diseñador, el poder poner el botador, incluso hay veces que el botador tiene que ir de lado o retractor o alguna cosa diferente para poder permitir la refrigeración. Es también parte de la ingeniería que cada quien va a desarrollar. Perfecto, gracias. Dice Marco García, ¿es el mismo proceso de diseño para moldes de microinyección? No, definitivamente no es lo mismo. Los moldes de microinyección muchas veces están literal aplaudiendo, digo yo, porque los de microinyección sí son muy rápidos o los que son los cubitos que están nada más girando y tirando en granitos. Es un diseño totalmente diferente. Realmente lo que nosotros nos enfocamos son moldes medianos a grandes. ¿A qué me refiero? Un molde que pese más de tonelada y media es algo de lo que nosotros podemos apoyarlos hasta 50 toneladas. En ese rango, cualquier molde, bienvenido. Perfecto. Dice José Luis, buenas noches. ¿Qué tan recomendable es la manufactura aditiva, impresión 3D para la fabricación del molde? Por ahí en el canal de YouTube tenemos dos pláticas que hemos dado sobre impresión 3D. Vamos a ver la opinión de un fabricante de moldes. Las pláticas que tenemos ahí fueron personas que se dedican a la impresión 3D. Vamos a ver el comentario ahora de Otra excelente pregunta, gracias. En este caso, les podemos comentar que también en Integrity tenemos una impresora 3D o conforme al Kunin le llamamos nosotros, en la cual nosotros podemos fabricar en acero algunos componentes. Como una de nuestras especialidades es los que serán los lentes, calaveras, faros, etcétera, para poder estar nosotros cerca del plástico en algunos componentes muy caprichosos, tenemos nuestra impresión 3D. Aún sigue siendo un poquito cara, aunque hemos logrado abatir bastante costos, es muy buena siempre y cuando tengamos agua limpia. Sabemos que la impresión 3D puede tener literal un serpentín para el agua, que es muy bueno para la pieza plástica, pero si tengo un serpentín de agua con sarro o agua pesada, como la que tenemos, por ejemplo, en Querétaro, no sé dónde los estén viendo todos los demás, tendríamos que tener muchos suavizadores, suavizantes, limpiadores, etcétera, porque limpiar eso realmente no es posible. Digo, podemos meter ácidos, como a veces lo hacemos para los mantenimientos, pero la verdad es de que no es muy recomendable cuando tu agua no es de buena calidad. Igual la impresión 3D nos ayuda cuando hacemos moldes de muchas cavidades, no sé, a lo mejor un molde de 64 cavidades, podemos hacer una cavidad piloto en impresión 3D y podemos ver realmente el rendimiento de la pieza, cómo quedaría, o se pueden hacer cavidades para poder inyectar ciertos prototipos. También nos ayuda en eso.
Aquí nos dice control numérico, usamos Fusión 360, es más para partes mecánicas, pero me funciona bien para moldes. Y lo mejor de todo es gratis para empresas pequeñas, pymes y estudiantes. Sí, pues hay que apoyarnos, ¿no? de todo lo que podemos tener gratis, bienvenidos, ¿no? Definitivo. Sí, yo sí les recomiendo mucho eso. Siempre y cuando tengan la oportunidad de tener licencias de estudiantes y todo eso, está excelente. Obviamente, entre más grande sea su empresa, de repente pudieran recibir algún tipo de auditoría por parte de... Hay una sociedad también de softwares y de patentes y todo eso. Por ejemplo, en el caso de Integrity, la verdad es que por el tamaño que tenemos, no podemos tener absolutamente ningún software freeware, mucho menos piratas, etcétera, porque si nos hacemos acreedores a multas. Incluso yo sé que en alguna ocasión otra empresa que tiene el NX tuvo una licencia de estudiante, pero como la empezó a usar para la fábrica, se dieron cuenta el fabricante de la marca y dejó pasar el tiempo y cuando les tocó renovar su licencia del software original que tenían, le dice, bueno, pero tienes dos licencias, entonces el costo es de tanto más la multa. Entonces, sí se pueden dar cuenta las empresas fabricantes si uno tiene algún software de estudiante o incluso los piratas a veces también los pueden detectar. Igual no, lo mejor es tener algo legal, ¿no? Dice Ramón, hola, muchas gracias. ¿Qué equipo son necesarios para completar la fabricación de un molde? Wow. Bueno, realmente depende del tipo de molde. Hay moldes muy sencillos que no necesitas demasiada infraestructura. No sé si alcanzaste a lo mejor a ver el video al principio. Nosotros sí tenemos bastante infraestructura y bueno, realmente, porque además hacemos moldes grandes. Yo conozco talleres pequeños, mexicanos, o sea, orgullosamente mexicanos, que tienen equipos bastante sencillos, tienen máquinas CNCs de 3 ejes, no necesitan muchas veces el cuarto o el quinto eje. Necesitan obviamente tornos, fresadoras, los equipos básicos de un taller de molde. La erosionadora no siempre la puedes necesitar. Hay veces que la ocupas sobre todo para lo que sean las esquinas rectas, porque obviamente un cortador siempre te va a dejar un radio. Por más chico que sea tu cortador, te va a dejar un radio, pero si necesitas una arista, ahí sí necesitarías erosionadora. Pero eso hay varios talleres que te pueden soportar el trabajo, entonces realmente puedes subcontratar este tipo de proceso. Pues realmente yo te recomendaría torno, fresadora, rectificadora y una CNC. Lo demás, pues, herramientas quizás de mano, pero ya no te compliques mucho la existencia. Sí, igual también lo que hacen algunos talleres pequeños es se apoyan con otros talleres de las herramientas que les hacen falta, ¿no? Igual muchos talleres grandes hacen ese tipo de estrategias, ¿no? Repartir el Claro. trabajo de donde yo estoy saturado o no tengo el equipo, se lo mando a alguien que me apoye. Dice Jesús, buenas noches. En caso de requerir electrodos para el maquinado de molde, ¿qué material recomienda para el mismo? Excelente pregunta. Típicamente se ocupan dos materiales, los grafitos y los cobres. Los cobres te van a ayudar a que casi no se desgaste el cobre como tal. Te lleva más tiempo en maquinado. O sea, es también cosa de que tú hagas un poquito prueba y error y veas que te conviene más. Tanto el costo del cobre es mayor que el grafito, el costo de maquinarlo es mayor, pero vas a avanzar más rápido. Entonces ahí tienes la contraparte. Y de los grafitos hay también aguas. Hay por lo menos 3 categorías de grafito que yo conozca, no sé si haya más. Prácticamente podría categorizarlos en primera clase, segunda y tercera. Los de tercera clase es como si compraras un lápiz grado B5, B7 o lo que sea, que se deshace súper rápido. No te va a ayudar mucho, no vas a avanzar, te va a ensuciar tu líquido dieléctrico. El grado intermedio es bastante bueno, pero finalmente yo sí recomendaría un electrodo de primera clase, primera calidad, porque a lo mejor lo que nosotros hacemos es no usar uno solo, aunque se desgaste, ocupo uno de desbaste y uno de acabado. Entonces ahí tú puedes con los electrodos poder hacer algo bien, no se te ensucia tanto el tubo eléctrico y te rinde más. Y obviamente el maquinado de un grafito es mucho más rápido. Oye, sí que aprovechando ahí, hablando de electrodos, ¿qué tan largos podemos utilizarlos? Porque
si son muy largos, luego nos empieza a desbastar en diferente, o empieza a cascabelear, ¿no? Y ya después nos salimos de la tolerancia que le dimos al maquinado, ¿no? Buena pregunta, Inge. Depende un poquito de tu máquina y también, obviamente, el largo más largo que, valga la redundancia. La longitud mayor que he visto es hasta 15 centímetros. Llegué a ver uno de 20, pero sí ya nos empezaba a cabecear. Entonces, yo creo que yéndote más arriba de 15 centímetros ya empiezas a tener ciertos problemas. Digo, obviamente tu máquina tiene que tener buen ajuste, buen todo. Hay algunas máquinas que tienen el sistema de orbitar. Entonces, eso muchas veces lo usan para hacer algunas roscas y puede funcionar bien, sobre todo en dimensiones pequeñas. Nosotros hablamos mucho en pulgadas. Yo le haría que máximo 2 pulgadas para orbitar, o sea, unos 5 centímetros. Perfecto. Aquí Francisco nos pregunta, ¿manejan algún tipo de estimador de costos para moldes de inyección? Sí, yo. No, sí. Perfecto. Eh, Esa es una muy buena pregunta. Es una pregunta que muchos talleres se han topado con la pared. Nosotros en Integrity tenemos ya 20 años en el mercado y sí se hace mucho por experiencia y sobre todo buscamos moldes similares. Si, por ejemplo, yo ya hice no sé, un cup holder, ¿no? Un portavasos. Voy a hacer uno, en lugar de una cavidad de 2 cavidades, pues hacemos una estimación más o menos. Y lo que sí es bien importante, si vas a estar haciendo moldes, es que documentes. O sea, si en tu primer molde que hiciste, ganaste o perdiste, no importa, pero sabes cuántas horas de CNC le metiste, cuántas horas de erosión, etcétera, etcétera, ya vas a poder estimar y cotizar mejor para la próxima vez. A lo mejor las primeras veces un poquito la moneda en el aire y tratas de protegerte y hasta donde se deje el cliente y vamos, un poquito al aire al principio. Pero una vez que empieces a hacer moldes, sí, documentalo todo para que tengas exactamente el conteo de horas y sepas tus costos horarios para que pues, no le pierdas, ¿no? Digo, a lo mejor algo decente es que tengas un margen de ganancia del 15, entre el 10 y el 20% es aceptable. Ok. Aquí nos dice Eduardo Valenzuela, ¿los programas tienen detección de interferencias entre componentes, partes y áreas maquinadas? Sí, nosotros para maquinar usamos ahorita Tevis sobre todo. Existen también otros CAMs para manufactura, para maquinado, como el Power Mill y ahorita me acuerdo del otro. Tevis, Power Mill, me fue el nombre del tercero. Todos estos programas de CAM sí tienen un modo de simulación. Entonces tú, una vez que haces el programa, vas a correrlo a simular y vas a poner la pieza de acero. Obviamente todo es digital. Entonces ahí vas a ver si tienes alguna interferencia, si choca o algo. Y pues, obviamente también te va a estimar el tiempo de corte. Perfecto. Por aquí Tecmol hace una petición. Dice, para los que nos interesa integrarnos a su equipo de Team Integrity, me imagino que ser algún proveedor o algo así, ¿no? Igual que se pongan en contacto directamente ya al correo, ¿no? Sí, mi correo, evenegas@teamintegrity.com. Aquí hay una pregunta de Luis, nada más que como que no le entiendo, a ver si tú lo entiendes, Inge. ¿Hay algún otro método de usar refrigeración? Sí, no es muy recomendable. De hecho, nos ha tocado hacerlo como curita. Digo, la verdad es de que nosotros no solamente hacemos moldes nuevos, sino que también hacemos reparaciones, cambios de ingeniería, incluso moldeamos. Hay ocasiones en las que es un solo molde en el mundo y no puede parar la producción porque se queda el cliente sin piezas y es multa y recargo y historias de terror horribles. Lo que se puede hacer en algunos casos es meterle aire en lugar de agua. No es tan eficiente, pero sí se puede refrigerar un molde con aire. Y la otra opción, según algunas de las resinas de ingeniería, es con aceite. Cuando la resina corre súper caliente, a más de los 110 grados, la refrigeración, obviamente le metemos aceite. Y bueno, son los 3 métodos de refrigeración que normalmente ocupamos en la industria. Perfecto, muy bien. Aquí nos dice
ingeniero José Merino, saludos, Jesús. Dice, saludos, Eduardo Venegas, platica sobre los retos de la industria de moldes en México. Y tu mero mole, ingeniero. Es de terror. Es No, corta de nunca acabar. eh, ahorita la industria de moldes está en una situación muy retadora. Hay muchos casos en los que la industria en todos los aspectos está más o menos detenida. Entonces ahorita el reto que nosotros tenemos, a lo mejor le llamaría Asia. Nosotros sabemos que se siguen haciendo moldes. En mi caso personal, mi posición es gerente de ventas. Entonces, desde ese punto de vista les puedo decir que sí seguimos cotizando, sí estamos cotizando moldes y muchos, pero el tema es que se queden en México. O sea, independientemente que fueran con Integrity o con algún otro taller, necesitamos que se queden en México y que no se vayan a Asia. Y algo de lo que nosotros normalmente tratamos de hacer con los compradores, con los ingenieros de procesos, etcétera, es concientizarlos. Si mandas a hacer un molde en donde quieras, Italia, China, Alemania, etcétera, muchas veces ellos no tienen el soporte en México. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando tengas alguna garantía, algún tema, van a contratar a talleres como nosotros o algún otro para que te den servicio. Y finalmente yo no te voy a dar respuesta a ti, le voy a dar respuesta a quien me contrató, ya sea el taller alemán, italiano, etcétera. Y tú no vas a tener la respuesta tan ágil. Entonces, una de las ventajas que tú contrates a un mall maker en México es que es mismo tiempo, mismo uso horario, mismo lenguaje. Normalmente en un día puedes ir y regresar de donde estés a Querétaro, a donde esté tu taller, etcétera. Entonces hay muchas ventajas de hacerlo. Y finalmente, aunque a lo mejor la persona de compras diga, ya me puse mi estrellita porque saqué el molde súper barato, la gente, que me imagino que ustedes son la mayoría, que están en procesos, que van a vivir o con el problema o con la solución, son ustedes. Entonces, el comprador puede salir brillando de que sacó un muy buen precio, pero para arrancar el molde, cambios de ingeniería, modificaciones, etcétera, muchas veces el proyecto sale más caro. Entonces, es importante que a la hora que hagan su estimación de costos, pongan también si van a mandar un técnico al extranjero, si van a mandar resina al extranjero, si van a tener que pagarlo por anticipado, etcétera. O sea, son muchas cosas y no nada más comparar el precio de un fabricante mexicano contra el precio de un fabricante extranjero. O sea, compararlos a lo mejor es sencillo, pero muchas veces no le ponemos el tiempo de barco, el costo del avión, etcétera. Sí, al final de cuentas, a lo mejor el servicio postventa de Asia, pues es muy bueno, ¿no? Te vuelven a hacer un molde de nuevo, te lo fabrican nuevo o te reparan el molde que te vendieron, ¿no? Pero ¿cuánto dejas de producir, ¿no? En ese tiempo, en esos 2 meses en lo que mandas el molde, te lo reparan. Entonces ahí es donde no se ve esos gastos, ¿no? Correcto. Aquí nos dice Eduardo Pesino otra vez. ¿Cuándo es recomendado el uso de Hot Runner o el de Val Gates? ¿Cuál sería la regla general para poder discriminar el uso de uno y de otro? Y en lo referente al grano, me tocó que nos pidieran en unas cavidades el certificado de casa de grano en México, donde se puede encontrar este tipo de casa de grano. Perfecto. Um, el uso de Hot Runner, de colada caliente o valve gate. Primero, tenemos la primera opción que sería colada fría o colada caliente. Aquí lo que vamos a ver es cómo vas a querer que quede tu pieza. Si es una pieza de vista, normalmente va a tener que ser con colada caliente porque finalmente la colada fría te va a dejar un punto de inyección y tienes que cortarlo. Quizá tu operador las primeras 2 horas del turno va a trabajar muy bien, muy padre, pero digo, estar trabajando a la sexta, séptima, octava hora del turno, a lo mejor se te vaya algún defecto de calidad, etcétera. Entonces, siempre yo recomiendo, de ser posible, colada caliente. El valve gate es cuando estás inyectando directo la pieza, también para que, es una puerta, es un pin que está abriendo y cerrando una cavidad. Entonces, a la hora que cierra la cavidad, ya no te va a permitir que el plástico pase y te va a dejar una inyección muy limpia. Entonces, también para ciertas piezas de vista es muy interesante, muy importante tener un valve gate porque además tampoco te va a estar, decimos el término técnico, no te va a estar babeando el molde cuando lo estás inyectando. Por respecto a granos, normalmente los OEMs aprueban a ciertos fabricantes o ciertas empresas de grano. En México tenemos 2 que nosotros usamos, no sé si hay algún otro, creo que sí hay otros 3 o 4 en México,
pero de los que normalmente me dan a mí muchas referencias, ya sea de la marca Tenivac o de la marca Moltec. Ellos están aprobados para poner granos en muchos lugares. De hecho, nosotros como Integrity no estamos aprobados y normalmente los contratamos a ellos. Entonces, cuando el fabricante del auto pregunta, ¿y quién va a hacer el molde? Integrity, por ejemplo. ¿Y quién va a hacer el grano? Entonces ya vamos directamente con la persona que está aprobada para hacerlo. Es un proceso totalmente aparte, con certificaciones aparte. Perfecto. Aquí Luis Solano nos dice, el diseño después de terminado lo revisa el grupo de diseñadores y como que afirma, ¿lo revisan en grupo? Normalmente lo revisa el diseñador con su jefe, no es un grupo de diseñadores, y una vez que su jefe está de acuerdo, lo revisa con el cliente, o sea, con ustedes. Es un grupo multidisciplinario. Estaría el cliente, todas las personas que quisieran, ya sea el de procesos, el de calidad, etcétera. De nuestra parte estaría el diseñador y estaría el program manager, que son los que normalmente están viendo ese tema. Perfecto. Aquí manejan vacantes para pulidor de moldes, en algún programa de reclutamiento. Bueno, eso ya lo ven directamente en las páginas de vacantes. Y aquí viene otra pregunta, Luis. ¿Qué ventajas y desventajas tiene un molde común con uno de colada caliente? Pues el costo, ¿no? El costo de fabricación. De entrada el costo es muy diferente. Un molde con colada fría es mucho más barato que uno de colada caliente, pero vas a estar desperdiciando plástico cada que inyectes. Y si tu cliente no te acepta remolido, ese es un material que se va a ir a la basura y que tienes que considerar como parte del costo de la pieza. Sí, al final de cuentas, ya cuando se hace el comparativo de colada caliente a colada fría, pues sí, son ciclos más rápidos, eliminas exceso de material, bajas fuerza de cierre en la inyectora, entonces desgastas menos la máquina, reduces consumo de energía. Entonces son muchas cosas, ¿no? Pero hay muchas empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo no le entro a colada caliente, yo prefiero mejor no meterme en detalles. ¿Por qué? Porque eso me va a incrementar el tener personal especializado, ¿no? Para la reparación y el mantenimiento del hot runner. Así es. Correcto. Aquí nos dice Jorge Ayala, ¿hay reproceso en un molde? Nosotros le llamamos reconstrucción o refurbish. Normalmente, por ejemplo, cuando ya se rompe el acero ¿cómo se llama? Por fatiga, realmente ya eso lo tiramos a la basura, ¿no? No hay forma de soldar una cavidad rota o un corazón roto. Lo que sí podemos hacer es tratar de recuperar todos los componentes que están alrededor, sufrideras, materiales de desgaste, líneas de agua, mangueras, conectores, etcétera. Muy bien, aprovechando, ¿qué tan importante es darle sus servicios de mantenimiento a los moldes de acuerdo a las especificaciones de ustedes como fabricantes? Wow, excelente pregunta. Es súper importante. Según el tipo de molde, la complejidad y el número de mecanismos, nosotros vamos a recomendar servicios como si fuera tu coche. En el carro lo llevamos al servicio de 1000 kilómetros cuando está salido de la agencia, el de 5000, el de 15, el servicio mayor de 60, etcétera. En este caso, el molde es exactamente lo mismo. Hay servicios de un molde que puede ser simplemente limpiar líneas de agua. Otro servicio que puede ser limpiar todas las gaseras. Otro servicio que puede ser ya empezar a arreglar un poquito de rebabas. Otro que puede ser limpiar todo el botado, etcétera. Y es muy, muy importante porque muchas veces lo que hemos visto también nosotros es lo que le llamamos el piojo. Cuando un molde se empieza a amarrar por la temperatura, porque se quema la grasa, porque hay suciedad, etcétera, el acero contra acero se empiezan a tallar y literal uno de los aceros rasga sobre el otro, es lo que se conoce coloquialmente como piojo en los moldes. Y obviamente aquí ya no es cosa de pulir el perno, ahí tengo que cambiar el perno y tengo que cambiar también el buje donde está corriendo. Entonces, cuando a un molde no le damos servicio, realmente la reparación es más cara, igual que la analogía del automóvil. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos pregunta Suri, ¿el grano es el grado de pulido o a qué se refiere el grano? El grano es, por ejemplo, a la hora que tú te subes a tu coche y tocas el tablero, puedes ver muchas veces que parece como si fuera piel de vaca, de toro, lo que sea. La textura. La textura, exacto. Tocas las manijas y a lo mejor sientas también rugosito, etcétera. Esos son los granos. El grado de pulido es que, por ejemplo, si ves también de tu automóvil los faros,
no vas a ver las líneas del maquinado. Ese es un acabado de espejo, eso es un pulido. Entonces, la diferencia entre un grano y un pulido es justamente cómo va a quedar la textura, ¿no? Son procesos diferentes. El grano se aplica ya sea por láser, por ácidos o el tercero es también una máscara que le ponen y es otro ataque láser. Ah, también hay un acabado que podemos usar por electroerosión. La observación. Perfecto, muy bien. O esta viene la pregunta del millón y está bien buena. Nos dice, ay, ya se me fue. Jorge Ayala, ¿un molde puede quedar a la primera? Jorge Ayala es de San Luis Potosí, se me hace que lo conozco. A lo mejor puede ser. Es muy difícil. La verdad es de que hemos logrado unos moldes bastante buenos que han requerido prácticamente cero espoteo, le llamamos. Generalmente hacemos nosotros un T0, un trial interno, antes de entregar un trial enfrente del cliente. Yo podría decirte que no. O sea, el molde puede quedar a un 95%, un 98% a la primera. Más allá, no lo he visto. No, igual para eso tienen los T0s, ¿no? Que hacen internamente ustedes, ¿no? Sí, definitivo. Ok, dice, ¿cómo trabajan, Jorge Poveda? ¿Cómo trabajan ustedes en eliminar los temas de reprocesos en los moldes? Reprocesos en los moldes. No entiendo la pregunta. Igual si no está muy claro, ahorita que nos amplíe la pregunta, ¿no? Y Sí, por seguimos, favor. seguimos con la otra. Tecmol, ¿podrías platicar para qué sirven las sufrideras del molde y qué medidas llevan en ajuste? Las sufrideras es cuando vas a cerrar el molde, dependiendo qué tan, bueno, hay veces que es según tu especificación, hay veces que es según tu bolsillo, hay veces que los clientes los quieren bien baratos y le quieren con menor número de componentes. Las sufrideras son justamente materiales en los que van a deslizar un componente contra otro. Y a la hora que van a deslizar, esos son los que realmente tendrían el acabado, el desgaste del molde. Es muy bueno ponerle sufrideras porque finalmente tu molde va a durar por más ciclos, más tiempo. Si no se los pones, bueno, va a estar chocando acero contra acero y finalmente se clava o se marca cavidad contra corazón o viceversa. Medidas de ajuste, ahí sí dependería de la aplicación, porque algunas sí llevan a lo mejor unas 5 milésimas de pulgada. Dependiendo, te digo, si es un lifter, un botador o el carro que estés moviendo, qué tanto vas a querer el cierre. Realmente cuando estás buscando un zero parting line tendrías que estar alrededor de las 2 milésimas de pulgada como ajuste. Perfecto. Aquí dice Dark, ¿cómo disminuyes el brillo no uniforme de esas piezas con grano? Normalmente se ocupan los samblasteos, que está poniendo también John en la parte de arriba. Hay diferentes tipos de samblasteos. Ahí generalmente ocupas ya sea perla y aluminio, óxido de aluminio. Y ahí lo único que vas a hacer es jugar con el porcentaje. Obviamente te vas del 0 al 100, los vas mezclando. Según la especificación que te dé tu cliente, es lo que le vas a meter de perla o de óxido de aluminio. La perla te lo va a hacer más brillante y el aluminio da más profundidad. Porque igual acuérdense que en procesos hay materiales de bajo brillo también, que nos ayudan a tener piezas opacas. José, ¿cuál sería el estimado máximo de disparos para la vida útil de un molde de acuerdo al acero en el cual se fabricó? Normalmente las empresas garantizamos los moldes a 1 millón de disparos, los de acero. Hay moldes de aluminio que obviamente duran mucho menos disparos. Pueden hacerse más durables, pero finalmente todo el mundo, desde el OEM, los Tier 1, Tier 2, etcétera, todo el mundo buscan es que no sea tan caro el molde. Entonces, aunque pudieses meterle niturados y otro tipo de recubrimientos superficiales para que dure más, finalmente es otra vez costo-beneficio, ¿no? Puedes tener un molde no sé, en H3 endurecido y con nitrurado para correr polipropileno o polietileno, pues es querer correr un maratón en un Rolls Royce, ¿no?
Sí, Entonces, igual acuérdense del tipo de proyecto, ¿no? Si vas a necesitar 100,000 piezas, pues no le inviertas tanta lana al molde, ¿no? definitivo. Francisco, ¿fabrican moldes de termoformado? Yo creo no va. Sí. No, nosotros no fabricamos termoformado. El grano y el texturizado es lo mismo. En acabado sí ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Sí. Néstor, ¿de qué profundidad realizan las salidas de gas? También depende de la resina. Hay resinas que son más líquidas que otras. Por ejemplo, lo que es más líquido son todos los hules, todos los EPDMs y todo eso. Entonces, realmente hay salidas de gas casi de una milésima de pulgada. Nos podemos ir hasta 5, que es lo más típico, y rara vez llegamos hasta 15 con algunos resinas de ingeniería muy viscosas. Ay, sí me sorprendió la pregunta de mi cuate Néstor. ¿Qué pasó, Ángela? ¿No aprendimos nada o qué? Bueno, bien. Adelante. Buenas noches, para alguien que es muy novato en la elaboración de los moldes, ¿ustedes qué aconsejan o por dónde iniciar? Con Integrity. No, Sí, ¿verdad? no, independientemente de Integrity, o sea, disculpen el gol. Realmente, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor se dedican más a lo que sería la inyección de plástico que a lo que sería la fabricación de moldes. Busquen entre sus posibles proveedores quien les pueda dar este tipo de confianza, el que les dé el tema de estar, incluso a lo mejor es un poquito latoso el que estén, ¿sabes qué? Ya acabamos esta fase, firma. Ya acabamos esta fase, firma. Compra el acero, firma. Esto, el Morflow, firma. Realmente, aunque se escuchara un poquito burocrático, nosotros les estamos dando la confianza de que ustedes van a estar de acuerdo y van a estar checando cada fase. Y van a preguntarme, oye Eduardo, si la pieza es de 10 pulgadas, ¿por qué estás haciendo un molde de 5 ahí en la torre? O sea, son ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la recomendación es, independientemente del taller que ustedes elijan, el que les dé más información y más retro de cómo va su molde, un timing, etcétera, es el que deben de elegir definitivamente. Sí, se tiene un poquito más de certeza y de garantía de que te lo va a entregar en tiempo, ¿no? Correcto. Aquí, John, a su consideración es mejor H13 o P20 en corazones y cavidades, pues es dependiendo, ¿no? Exactamente. Depende para qué lo quieras. El H13, el problema, bueno, la dificultad que tiene es de que si yo maquino el H13 y no le doy el templado, el revenido, va a ser un material que va a perder las dimensiones y va a funcionar como chicle, aunque puede ser un material muy duro, normalmente es más duro que el P20 una vez que se hace el tratado, pero finalmente tampoco se ocupa, vamos, para nosotros es más tiempo de trabajo, porque voy a maquinar o premaquinar, lo mando al horno y hago el acabado final. Entonces son 2 pasos más el endurecido. El P20 es mucho más rápido de maquinar, entonces pues es No, la... perdón, y aparte el P20 te ayuda más para el brillo, ¿no? Para el es- pulido espejo. Ujú. Aquí dice Luis Solano, ¿conocen el proceso MEF Flipper? Aparte, ¿conoce otro proceso más preciso para balancear un molde de colada fría? Mel Flipper, no lo había Donde viene escuchado. desajustes en la colada para evitar que haya choques. Ah, ok. Ya, yo no lo manejo. Digo, yo la verdad es de que en este aspecto no soy tan técnico. Insisto, conozco bastante de moldes, pero como ventas no me había metido en este tema del molde flipper. Ok, Y balancear un molde de colada fría, pues básicamente sea por Mold Flow. O sea, realmente no conozco otro método yo. perfecto. Inge, ¿puedo Ricardo, complementar lo que comentaban del Mesh Flipper? ajá. Adelante, Sí, sí. lo que pasa que por lo regular el Mesh Flipper se ocupa para evitar la quema en en los cambios de dirección de flujo. Mm. Entonces, por lo regular se ocupa por ejemplo, en PVC. Entonces, es una técnica que desarrollaron en Estados Unidos en Beaumont, pero es más que nada para evitar el cizallamiento del plástico cuando entran las cavidades. Entonces se llega a obstruir y por eso no se llena, ya aún teniendo el balanceo geométrico, por así decirlo. Gracias, Inge. Ya me recordaste que sí vi una vez un molde de esos. No me acordaba haberlo visto. Ok. Ricardo, ¿qué aceros utilizan en su industria para la fabricación de moldes?
¿Qué opinión tiene con respecto a aceros tales como 4140? 4140 es similar al P20, creo. El SAE 1045 para machos y hembras y piezas utilizadas en la figura matriz. Normalmente esos aceros los ocupamos en todo el resto del acero. La tapa frontal, placa trasera, los rieles, las placas de botado y todo eso. Para eso ocupamos esos aceros. Normalmente sí recomendamos más los P20 CH3 para lo que sería lo que va a estar en contacto con plástico. Realmente, digo, son aceros más económicos, más disponibles, pero la verdad es de que a lo que sea el desgaste con el plástico, sí nos funcionan mejor los P20 CH3. Ok, aquí Carlitos Puyas quiere hacer un benchmarking, me imagino que le ha pasado algunas situaciones. Cuando fabrican moldes, en su proceso existen errores que tengan que volver a repetir alguna o varias partes, ¿y cómo lo hacen para que no suceda esto? Ok, a repetir partes. Que lo maquinaron mal o que Ujú. no le dieron la tolerancia para después el ajuste final o algo así. Claro, normalmente la lección aprendida fue esa, ¿no? Que en alguna ocasión todo el mundo nos pasó de que hacemos un molde a medida y tenemos broncas con ello. Actualmente, para evitar este tipo de cuestiones, lo que nosotros hacemos es fabricar con lo que llamamos Steel Safe Condition. Del inglés al español significa que es un punto seguro de acero. Y hacemos los componentes sobredimensionados, unas cuantas milésimas, para poder después hacer el ajuste. En todo caso, si hubiera algún tipo de enterrón, tratamos obviamente de que no suceda. Si es un enterrón muy básico y no es en parte de vista, pues obviamente podemos hacer algún proceso de soldado, algún proceso de un process welding, el cual no va a dejar alguna marca, pero bueno, finalmente tratamos obviamente de que no suceda, pero pues como humanos, como máquinas que también fallan, pues suelen suceder ese tipo de cuestiones. Perfecto. Luis Manuel, ¿de qué forma es más fácil de identificar la refrigeración de un molde? Identificar la refrigeración de un molde. Ah, Pues igual poniéndole colores, ¿no? sí, Pones como entradas o no y salidas o retornos. normalmente es casi una regla. Las líneas azules son frías y las líneas rojas son agua caliente. La salida, pues. Exacto, el retorno. Y los moldes normalmente deben traer marcado in y out, porque como si es un mold flow, a lo mejor le metemos aire y decimos, ¿sabes qué? Esta manguera sale por este lado. O sea, eso lo podemos sacar más o menos fácil, pero no es de que yo un día le conecte la manguera arriba y otra vez abajo, o sea, que las invierta, porque finalmente ya vimos que el mold flow puede tener un efecto en cómo va a salir la pieza. Entonces sí hay que tener cuidado y tu fabricante de moldes tiene que marcarle el in o el out del inglés. Exacto. Eduardo Pesina, el tema de Smart Calling, ¿se usa algún software en específico? ¿En el Monflow se puede hacer este tipo de simulaciones o es algún desarrollo diferente? Pues el software que ocupamos nosotros es Moreflow directamente de Autodesk. Sé que hay otros sistemas, pero el que nosotros ocupamos es el Moreflow de Autodesk. Claro. Dice, ¿cada qué tiempo de trabajo debo realizar un mantenimiento de un molde? Aquí dependiendo, si es un molde de alto volumen, alta producción, que a lo mejor corre una resina de ingeniería y que trae muchos mecanismos, empezamos a recomendar a partir de entre los 5, 10 y 15,000 disparos. Cuando son moldes que tienen pocos mecanismos y que corren resinas muy nobles, hablábamos de los polipros, de los polietilenos, pueden ser a los 35,000 es lo más alejado que hacemos. Ok. Por aquí una pregunta de mi amiga Giovanna de Ecuador. ¿Qué recomendaciones podría dar para la fabricación de moldes de inyección de EVA? Es muy similar, o sea, finalmente es un proceso de inyección. Eh, el EVA también es uno de los materiales más nobles, más sencillos. Entonces, realmente como recomendación, pues, ahí yo creo que puede funcionarte en moldes relativamente económicos. No necesitas un molde muy elaborado, muy lujoso, pues. Sí, es un poquito más sencillo. Ujú. Jorge Ayala, mil disculpas.
¿Tienen problemas ustedes con contracción del producto final? Siempre hay reprocesos en los moldes. Aprendimos eso, sí nos pasó, o sea, la verdad es de que tuvimos en alguna ocasión un tema de eso. La lección aprendida que les quiero compartir es justamente eso, ¿no? Si, si tu cliente te da el modelo CAD, asegúrate de que tenga ya la contracción o si no, que te dé la resina exacta que vas a ocupar. No es suficiente que te digan, es que vamos a correr nylon 66 con 30 de fibra. ¿Con qué proveedor? No, pero no seas exagerado, ¿cómo que con qué proveedor? Realmente, incluso entre el mismo proveedor, hay ocasiones que de lote a lote tienen ciertas variaciones sus procesos de los reactores para formar las resinas. Entonces, es muy importante que sepamos no nada más el tipo de resina, sino el proveedor, que sepamos la contracción. Hay veces, y aquí es algo de lo que sí comentaban hace rato, qué tipo de talleres te escoges. Con algún cliente nosotros tuvimos el tema de que de plano no nos dan el porcentaje de contracción y le dijimos al cliente, discúlpame, estoy detenido, no voy a continuar diseño porque no tengo el shrinkage rate, el porcentaje de contracción. En aquel momento nos tacharon un poquito de exagerados, pero finalmente pues íbamos a la segura porque era un tema también de dimensiones, ¿no? Finalmente si hubiéramos manejado un número al azar o el número de catálogo de ese tipo de resina, corríamos el riesgo nosotros y nuestro cliente de tener piezas fuera de especificación. Igual complementando, acuérdense que los moldes se fabrican de acuerdo a la resina que va a producir. Luego es muy común que en producción el molde fue diseñado para, no sé, para Polipro y después quieren sacar piezas en acrílico, ¿no? Y al final de cuentas no podemos, ¿no? Así es. Ok, aquí Samantha nos dice, el uso de Solid de contracción desde el centro de gravedad para piezas rectangulares o largas, ¿qué tan viable es? Realicé una pieza y me apoyé con el centro de gravedad de Solid y le di la contracción. Igual ahí Suri nos puede contestar. Bueno, ahí depende mucho de la geometría de la pieza, de también la orientación de la fibra, dónde ponemos el punto de inyección y hacia dónde se va la resina, ¿no? Cómo se va orientando. Entonces son varios puntos que debemos de revisar en esa parte. Como decía, la resina, el tipo de resina, el punto de inyección, la geometría, si tenemos algunos nervios o ese tipo de cosas, nos va a influir. No siempre lo metemos, perdón, no siempre lo metemos desde el centro, lo podemos meter desde alguna otra parte. Pero por eso usamos la simulación con el ModFlow. Perfecto. ¿Quieres complementar algo, Inge? Bueno, es justamente lo que hacemos nosotros. O sea, es perfecto lo que ahorita comentó el ingeniero Suri. Te complementas con el MoreFlow para verificar el llenado y el pandeamiento, ¿no? La contracción de la pieza. Perfecto. De aquí Juan, alumno de nosotros, dice, siempre procuren trabajar en condiciones de material máximos y las tolerancias son cerradas para que puedan ajustar, ¿no? Entonces hay que tener un colchoncito por cualquier cosa. Exacto. Jorge Ayala, ¿cómo se levantan cuando el proyecto que se realiza no queda o cuando todos opinan que debieron hacerlo de esa manera? Bueno, en esos casos pues es bien importante el tener contacto lo más pronto posible con el cliente. Cuando en algún momento nos damos cuenta de cualquier problema, en nuestro caso el Program Manager tiene que estar en contacto con el cliente mínimo semanalmente. Y cuando nos damos cuenta de algún problema tiene que levantar la mano y llegar a algún tipo de acuerdo. Si es un tema de que a lo mejor nosotros tuvimos el problema, obviamente nosotros nos hacemos responsables por el tipo de garantía que pudiera eso suceder. Si el tema fuera falta de información o lo que sea, pues igual, o sea, obviamente no señalar, no tratar de deslindar responsabilidades, pero simplemente tomar cada quien la parte que nos corresponde. Y aquí la receta, el truco o el tip es levanten la mano lo más pronto posible. Entre más tiempo pase, más costo y más molestia es. Entonces, todos podemos tener errores, pero entre más rápido
aunque sepamos que viene el regaño, el jalón de orejas, entre más rápido, el jalón es más rápido, más leve y se puede arreglar más rápido también, menos costoso. Sí, bueno, al final de cuentas, para eso se hace un timing, ¿no? Para ir darle seguimiento. No es toda la responsabilidad del fabricante del molde, también el comprador debe de estarle ahí dando seguimiento. Si lo dejas, pues el fabricante a lo mejor se le olvida o se le va y se pierde o ya no mide el tiempo adecuado para hacerlo, ¿no? Aquí Francisco, ¿puedes inyectar en el mismo molde PC, ABS y acetal? La torre creo que no. No, porque son diferentes contracciones, ¿no? No, y aguas, porque el acetal también se vuelve explosivo al combinarlo. No, una cosa es con el policarbonato, ¿eh? Aguas. Sí, Sí. Con PVC. hay que tener cuidado ahí con las Gracias, mezclas. Inge. Sí, puede explotar el acetal, ¿eh? Entonces no mezclen resinas. Gracias. Ahí me pusieron acetal con PVC. Acetal con PVC. Pues, Inge, pues estuvo muy buena la sesión de preguntas y respuestas. No sé, los compañeros que quedan, total que quedan bastantes, ¿tienen alguna duda? Si ya no tienen preguntas, pues muchas gracias por habernos acompañado. Ingeniero Eduardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. A tus órdenes, Inge. Igual en un futuro, si nos preguntan por un tema, pues por ahí a ver si nos puedes ayudar con todo gusto. ¿no? Bastante interesante. Digo, yo aprendí algunas cosas que desconocía, otras las reafirmé. Y pues estamos aquí, lo que necesites, Inge, para apoyarnos, ¿no? Igual a los compañeros, ahí preguntaron sobre el curso de Solid, les puse mi correo, mándenos un mensajito, de hecho tienen el correo donde les pasamos el link, les mandamos toda la información, y pues estamos ahí para servirles, ¿no? Igual la plática se va a subir a YouTube, espero que nos dé la autorización para estarla reproduciendo en los grupos. Tienen el contacto del ingeniero también, todas las preguntas que tengan, dudas. Si quieren comprar un moldecito, pues ya directamente con el Ángel. Así es. De hecho, a lo mejor para redondear nada más, les doy las gracias a todo el mundo que estuvo aquí presente. Realmente me sorprende la participación. O sea, la verdad es que se ve que todo el mundo tiene cierta experiencia, que ya conocen de moldes. Ya estamos hablando prácticamente, no del nivel básico, ¿no? Sino ya gente que sabe del tema. Le doy las gracias al ingeniero Manuel por invitarme, a Subi, que también estuvo muy bien apoyándonos con todos los temas técnicos. A sus órdenes en el correo que vieron de evenegas@teamintegrity.com para cualquier cuestión, ya sea moldes, moldeo, plática, incluso los que preguntaban por ahí de cómo estamos en la parte de proveeduría, no sé si RH o lo que sea, con todo gusto. Invitaciones a 15 años. Ándale. No soy muy bueno cantando, pero... Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Inge. Suri, ¿quieres comentar algo? No, Inge, solamente agradecer a todos los que estuvieron aquí atentos. La participación fue muy, muy grata. Y al ingeniero, ¿no? Gracias por compartir los conocimientos con todos nosotros. Esperemos que se repita y ya. Perfecto. Pues gracias, jóvenes. Que pasen buenas noches. Vamos a cenar. Gracias, Inge Venegas. Buenas noches, cuídense. Perfecto.